Ahora vámonos con esta parte de la doctora Claudia Sheinbaum, si me permiten, vamos a escucharla. Continúa la situación de este comunicado que manda al pueblo de México. Por esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada. Respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum que se me hace completamente contundente, porque atacando el tema, que eso es importantísimo. Y aquí la información que está dando la doctora, que ya se ha dado antes en pausas y que ahora es directa, es decir, ustedes tienen que hacerse responsables, lo que comentábamos. Es cierto, la situación de los opioides, lo hemos comentado, creo que de forma vasta, con mi estimado Percy, en Estudio 04 y hay que recordar, Percy es químico y nos ha dado toda una gama de datos al respecto con ello. Y es cierto, comentábamos también la situación sobre la parte de los opioides, sobre la parte de los medicamentos. Algo muy importante, porque también creo que es importante quitar esa idea de la cabeza, de repente la veo. El buscar hacer un medicamento como tal al inicio, no tenemos que satanizarla. Una cosa es satanizar la industria y otra cosa es satanizar como tal la, eh, el producto. ¿A qué me refiero? Y quiero poner algo que es muy importante. El, a ver, vamos a poner este ejemplo. El que Televisa haga teatro, un teatro chafa, no quiere decir que el teatro sea chafa per se. El que existe una cosa que se llama cultura del entretenimiento y que por lo general tenemos la idea de la cultura del entretenimiento, sea un error lo que nos ponen, es una porquería lo que nos venden, no quiere decir que como tal el entretenimiento sea malo per se, porque hay muchas formas de entretenerse para conocer, para divertirse, para muchas situaciones, ¿ok? La propia parte deportiva, el que podamos tener, por ejemplo, una liga mexicana de fútbol que es patética y que da un producto gachísimo, no quiere decir que el deporte como tal o el fútbol como tal sea malo.
No tenemos que mezclar una cosa con la otra, y eso es a lo que voy con la parte de los medicamentos. Con la parte de los medicamentos, no podemos mezclar que un medicamento por tal, cuando se quiere sacar, la finalidad de ese medicamento es fregar a la gente o mantener a la gente, o joder a la gente. No, no va por ahí. Tiene sus repercusiones. Y eso es importante, como comentaba ayer el doctor Víctor Aramburu, ya lo hemos comentado, hay una película que se llama Dallas Buyers Club, y esa película llama mucho la atención porque hay una forma de cómo querer tratar una enfermedad, y la situación es que cuando se encuentra cómo quererlo tratar, se lleva todo para que esto se consuma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parte de la situación de los dolores, que fue algo muy, muy llamativo desde guerras, el antibióticos, que fue muy llamativo desde tiempos anteriores, y quiero irme con el caso de los antibióticos. Los antibióticos que se ocupaban se utilizaron, y como había una medida muy irresponsable en donde la gente podía llegar y comprar un antibiótico sin receta y se autorrecetaba, crearon bacterias que sí se hacen resistentes a esos medicamentos. ¿Y qué sucedió? Que cuando creas bacterias que sean resistentes, llegó un tiempo en que ya había problemas para poder trabajar con los antibióticos, porque ya no causaban efecto. Entonces, llegó medicamentos como la amoxicilina con ácido clavulánico, que ayuda a que penetre el, el ácido clavulánico, y se empezaron a ocupar medicamentos más fuertes, medicamentos como las sulfas, la trimetoprim con sulfametoxazol, pues se llegó a tomar de esa manera irresponsable, que llegaba a causar alergias en la gente. Es más, les comparto una alergia muy común, por ejemplo, en los hombres. Cuando te vuelves alérgico a ese medicamento, es una reacción de un prurito salpullido que se tiene en la zona genital, y a muchos jóvenes hombres que se les marcaba principalmente a ellos de esa manera, llegaban a tener, llegó a llamar la atención que ese salpullido le saliera. Eso fue curioso porque esos casos se empezaban a dar en el mundo, e incluso aquí en México también se llegó a dar esa situación en gente, no, vamos a decirlo, no tan joven, no teen, no abajo de los 15, pero sí llegaba a darse esta situación, ¿ok? Y en esto, reitero, los medicamentos se buscan, y se buscan crear los medicamentos para tener soluciones a ciertas enfermedades o ciertos malestares que se tienen. Por ejemplo, hay medicamentos que a mí se me hacen innecesarios, como los medicamentos como el uso de la pseudoefedrina, ¿no? Que se ocupaba para la gente que según tiene gripa y se toma estos famosos antigripales. Y de repente la gente que se toma el antigripal no entiende que no puede conducir, que prácticamente tomarse el antigripal es descansar. Hay gente que se toma los antigripales y viene manejando, y eso es lo peor que pueden hacer. No está, ni siquiera es contraindicado que alguien pueda manejar o pueda operar maquinaria teniendo antigripales, porque baja o sea, quedas atolondrado, en pocas palabras, ¿vale? Y hay medicamentos que se han hecho efectivamente para dolores, y hay muchas competencias que se han hecho, porque también hay una competencia en el mercado farmacéutico, eso no lo vamos a negar, eso no lo vamos a ver, pero la esencia como tal de crear un medicamento no es el drogar a alguien, no es el enfermar a alguien per se, o mantenerlo de esa manera o con esos fines malévolos. Por ejemplo, el caso del AZT, y perdón que me extienda, pero quiero dar contexto de esto para que se entienda la situación. El AZT que se habla en la película de Dallas Buyers Club, se empezó a trabajar y se atacaba directamente a lo que era una sección que se requería de cadena de DNA en el virus del SIDA. ¿Cuál era el problema con esto? ¿Cuál era la bronca? Que cuando ustedes atacan con retrovirales, bueno, o atacan con antivirales, pues los virus son cadenas de DNA y de ADN, y cuando van a afectar una sección, hay secciones que son muy parecidas en el ADN del humano. Entonces no va a distinguir en las secciones si es virus o no. Así es, Marisol, por eso los medicamentos antigripales dan sueño, es correcto. Por cierto, ahorita termino de decir algo de los antigripales, y ese punto lo coloco porque cuando se estaba trabajando en esto, hay industrias que se aferran por las investigaciones, por lo que se le invierte. Hay empresas como Pfizer que en los 2000 más o menos, principios de los finales de los 90, principios de los 2000,
metía en investigación diaria entre 10 y 20 millones de dólares, para que se den una idea. Entonces, ese dinero lo van a recuperar económicamente estos personajes, ¿vale? Son empresas, no dejan de serlo de esa manera. Pero cuando se crean estos medicamentos, se crean con la facilidad o con la situación de tener la facilidad de poderlos acercar, acercar o quitar esas necesidades que se tienen. Ejemplos que se han tenido, por ejemplo, con los famosos AINES. Usted toma un paracetamol, un ácido acetil salicílico y es una AINES que se llama antiinflamatorio no esteroideo. Y esos medicamentos tienen una característica que causan una irritación en el estómago, y esta famosa gastritis se puede llegar a dar. Se crearon medicamentos para trabajar una cosa que se llama la COX-2, una enzima, en donde permite que no tengas esa irritación. El famoso caso del Celecoxib. ¿Y los medicamentos tienen pros y contras? Sí. Todo, de hecho, como tal, tiene pros y contras según la ley de Paracelso. Pero eso ya lo podríamos poner platicarlo en una clase de farmacéutica como tal, sin ningún problema. ¿A qué vamos con esta situación? A que, por ende, no es que se busque crear algo para joder a la gente, porque de repente he leído eso y está mal. Como decía la doctora, se creó un medicamento que tenía información alterada. ¿Cuál era la situación? Alterar la información para que la investigación que se hizo no se pierda y les genere económicamente dinero. Eso es diferente, que alguien altere la información y decir, hice esta investigación, esto no me sirve, vamos a poner lo que sí sirve con tal de que podamos meter esto económicamente y que lo empecemos a vender y nos genere cantidades industriales. Hay gente en Estados Unidos que se ha hecho adicta a estos medicamentos contra el dolor. El ejemplo de ellos, un jugador de fútbol americano, Brett Favre, en los 2000, si no me equivoco, casi 2010, si no mal recuerdo, él comentó que era adicto a esos medicamentos. Para darnos una idea de que aparte es un negocio muy grande, porque la salud, toda la gente algún día se va a enfermar. Las situaciones de salud son tantos millones de gente en el mundo, que por eso el negocio farmacéutico, como tal lo digo, es un negocio brutal. ¿Okay? El vender medicamentos se ha vuelto muy grande, pero la idea de consumir el medicamento es muy diferente a la que se tiene en muchas partes del mundo que la que se tiene en Estados Unidos y o Canadá. En Estados Unidos y o Canadá, me dolió el dedo, mis chochos. ¿Es esto? Mis chochos. ¿Es tal cosa? Mis chochos. Y ojo, porque se habla nada más del medicamento alopático, pero también tendría que hablarse del medicamento homeopático y las situaciones con ese medicamento, que con todo respeto, tengo mis diferencias con el medicamento homeopático porque químicamente no tiene un sustento, pero bueno. Existe la situación de la medicina alternativa y entre ellos la medicina homeopática, y hay gente que esos paliativos se los han vendido y les ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay una queja hacia el trabajo que se tiene con medicamento alopático, y ya podríamos ver ahí las situaciones al respecto que tienen unas con otras, pero pues el medicamento homeopático ha sido si alguien cree en ello, yo respeto, pero el medicamento homeopático en muchos de los casos ha sido un chantaje completamente, ha sido una burla hacia la gente. Químicamente, los medicamentos homeopáticos, algunos colirios, estos líquidos, tienen unas disoluciones tan brutales como si tuviéramos 1 mililitro en un lago completamente. Entonces eso no va a ayudar a nada con una cantidad tan pequeña, y el fundamento de la medicina homeopática, si ustedes lo buscan, carece de un fundamento altamente científico. Pero bueno, es esa parte, y reitero, hay gente que cree en el medicamento homeopático, yo respeto, adelante, y tomo esto como todo ese contexto para comentar lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Hagámonos a un lado las máscaras y quiénes son los responsables, qué sucede, qué han hecho ustedes. Han hecho un negocio con los medicamentos y han utilizado a la gente literalmente a hacerla adicta, porque hay muchas formas de hacerte adicto, con medicamentos de forma legal y con medicamentos de forma o con sustancias de forma ilegal. Las sustancias de forma ilegal o inclusive con medicamentos de forma ilegal, ya lo hemos comentado aquí, si tú tomas un medicamento y ese medicamento te lo tomas y no lo necesitas para esa función, te estás drogando, aunque conozcas la dosis. ¿Okay? Eso es lo que sucede con gente que toma medicamentos de forma innecesaria, que no están llevados de forma responsable para estar tomando ese medicamento. Incluso hay medicamentos que pueden ayudar y causan muchos efectos secundarios al respecto.
Mi estimado Owen, respeto mucho, el medicamento naturista tiene muchas contraindicaciones, muchas contraindicaciones si no se sabe tomar. Hay que tener mucho cuidado. Incluso quienes lo preparan, el medicamento naturista, no lleva procesos farmacéuticos como tal, aunque parezcan cosas farmacéuticas. Es más, te pueden vender algo que esté contaminado y no hay nada que te ampare. Por eso dice que es responsabilidad de la persona que se lo toma. Para que tengan cuidado nada más con eso. Araceli, abrazo muy grande. Destiny Soy, Carolina, abrazo muy grande. Armando, espero se encuentren de maravilla. Maestro José Ramírez, abrazote, gracias por estar aquí presentes. Juan Araujo, abrazo también enorme para ti. Marisol Sánchez, abrazote, gracias por estar por acá con nosotros. Carlos Vidal, abrazo hasta Puebla, hermano. Gracias por estar por acá. Vamos a darle átomos y para finalizar con esto de que comenta la doctora Claudia Sheinbaum sobre la parte de los medicamentos. Ellos tienen que ser responsables, ellos en que han actuado para ser responsables con la parte de tener a la gente en esta adicción. Y, y creo que esta sección de lo que comenta la doctora es contundente. Me tomo un pequeño paréntesis para comentar esto. Es correcto. La gente cree que por ser natural no puede hacer daño y eso es un error. Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Si una persona, una mujer está embarazada y no lo sabe, lo que menos debería estar tomando son tés. Pero cuando está tomando el té tiene muchas sustancias y no sabemos cuál de esas sustancias puede ser teratogénica para el bebé, principalmente en los primeros 3 meses de embarazo. Y sí, es y con esto no es defenestrar la parte natural, no, pero tiene pros y contras. Todo tiene pros y contras. Es hablar de la farmacéutica en ese aspecto desde un inicio, de los productos en general y de las sustancias, es un poquito más complejo de lo que se cree. A veces nos lo quieren vender de una manera muy fácil para vendernos un producto, pero hay que tener mucho cuidado con eso, no caigan en el engaño. Es muy importante de todos, alopático, homeopático, naturista, del medicamento que sea. ¿Vale? Destiny, abrazo muy grande. Carlos Aguilar, abrazote enorme. Ahora sí, si me lo permiten, con toda esta situación que hablábamos de farmacia, los extendimos un poco con la finalidad de que usted tenga mucho más conceptos o tenga un concepto un poco más nutrido sobre diferentes terminologías. Reitero, cierro, la doctora es contundente. Háganse responsables de los adictos que ustedes crearon. Que de forma irresponsable ustedes han alterado, no solamente en estos medicamentos, han dado información alterada para que puedan continuar, y eso es irresponsable con tal de solamente sacar un recurso económico. Ese es el ejemplo de cómo Estados Unidos no le ha importado en verdad sacar un medicamento con un beneficio hacia la gente, al contrario. Mi estimada Juana, es en hermosísimo que seas guaraní, hermosísimo. Mira, pasa algo. En esos tiempos se conocían plantas que te ayudaban a, a quitar dolores, que se conocen sustancias que te ayudan a quitar eh, problemas estomacales, entre otros aspectos. Cuando se investigan esas sustancias, se llega, es más, a partir de la medicina natural se han encontrado muchos medicamentos, porque la parte de la alopatía ha buscado en específico saber cuál es la sustancia. Pero cuando uno tiene una planta, hay una cantidad de sustancias que son grandísimas, enormes, que uno consume y que en algunos casos, porque los cuerpos son complejos, ningún cuerpo es igual, en algunos puede causar situaciones completamente diferentes a otras. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una picadura de abeja ha podido matar personas. ¿Cuántas? Una en 1 millón aproximadamente. Pero lo ha podido hacer porque no todos los cuerpos son iguales. El té de canela se ha revisado que en algunas personas ha producido, por ejemplo, cáncer. Y no por eso vamos a decir, ya no consumas té de canela, produce cáncer. No, es algo más complejo. Solamente son en una gama de cuerpos, en unas situaciones especiales. Y eso es el punto. Lo que pasa es que la gente a veces está acostumbrada con la parte neoliberal en la educación mediática a que generaliza lo que le dicen y a que y a dramatizar algunas cosas. Por eso estas informaciones tienen que ser muy delicadas porque hay gente que las toma de forma irresponsable. Sí, y hay laboratorios para eso, mi estimada Juana. Es correcto, sí lo hay, pero se va buscando, por ejemplo, puedes encontrar videos
que donde te puede decir que la cúrcuma es buena, que la cúrcuma es mala, y hay estudios que te ayudan a identificar de una u otra situación en qué te puede ayudar o no. Tal vez puede ser la cantidad en la que se tome algo. Por ejemplo, el jugo de zanahoria, si ustedes lo toman en cantidades industriales, en Estados Unidos había un señor sedentario que tomaba galones porque es muy adictivo por el sabor dulce que tiene el jugo de zanahoria, y tomó una cantidad tan grande que la vitamina A se le llama que es una anafilotoxina, que eso quiere decir que después, en pocas palabras, que después de una cierta cantidad que tú tengas en el cuerpo, es tóxica en vez de benéfica para ti. De hecho, por lo general, ya no ven que se vendan como tales jugos de zanahorias, así de venta libre, ¿no? O te voy a poner un ejemplo, cuando crearon los famosos tampones, que no es medicamento, pero que se usaron los tampones que se crearon, eran tan buenos que las mujeres se los dejaban días ahí. Y entonces había una toxina que se creaba, y esa toxina que se creaba a grandes rasgos, ¿por qué? Por una bacteria. Se creaba esa toxina y esa toxina entraba por la vagina y es torrente sanguíneo. Entraba así y mataba a las jovencitas. Fue un boom que pasó en Estados Unidos. ¿Qué sucedía? Y no encontraban por qué las chicas morían, y se daban cuenta que las chicas morían porque utilizaban, todas tenían algo en común, estaban en periodo y estaban ocupando tampón, y después estudió y se dieron cuenta que había una toxina que entraba directamente. ¿Qué hicieron? Hacer los tampones aún más desechables de los que ya se conocían. Entonces, eso es lo complicado hasta de hacer este tipo de equipos, de equipamientos que ocupamos para cosas de la vida diaria, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nada más con un poco de contexto, y a veces, perdón que me haya alargado, pero me gusta de repente poner un poco más de contexto en este tipo de situaciones. Armando, ¿cómo estamos? Abrazo enorme. Para que no sé, porque reitero que a veces ya he hecho comentarios así y de repente, entonces, esta cosa es mala. No, nadie dijo que fuera mala. Dije que hay que tener mucho cuidado y nada más y revisar, porque hay gente a la que le ha hecho daño, hay gente a la que no. Es simple, ¿ok? Cómo llegan a joder estos mensajes que aparecen de Facebook, cómo me molestan, en verdad. Los voy a reportar porque vienen a hacer nada más spam. Lárguense. De por sí ven cómo es Facebook conmigo, que no está, cada video que saco me lo quiere estar tumbando. Me dicen que que toda la monetización que tengo se la van a pasar a alguien, y ni monetizo. Me mandan 20,000 mensajes que si estoy de acuerdo ni los pelo. Por lo mismo, es más, estoy casi por ya no sacar en Facebook y empezar a publicar en otra parte. Qué problemático es Facebook. Durísimo. Tache a Facebook. Chafa completamente, en verdad. Malísimo para poder comunicar. Por eso ya ni siquiera ni reviso, ni me informo, nada ahí. Facebook patrocina mucha basura. Por eso me sigo quedando feliz aquí en YouTube, con todo respeto, ¿eh? Chafa Facebook. Y si me quieren bloquear el video por decir chafa Facebook, bloquéenmelo, no me interesa. Ahora sí, vámonos con la otra parte que comentó la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera al respecto, porque no tuvo desperdicio con esta situación. Sí, fue más o menos unos 10 minutos lo que habló la doctora Claudia Sheinbaum aproximadamente, y vámonos ahora con esta parte. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La doctora Claudia Sheinbaum, sí, aquí habla de las medidas arancelarias que va a tomar contra Estados Unidos. Si me lo permiten, vámonos con cortinilla y vamos a escuchar lo que dijo la doctora al respecto.